Ella temblaba, sujetando el plato con ambas manos. La barriga de 7 meses pesaba sobre su espalda cuando lo vio en la mesa. Él jamás esperó ver a la exmujer que había echado de su casa, sirviéndole la cena a él y a su nueva pareja. La lluvia azotaba las ventanas del restaurante. La Belle Époque cuando Carlos Almeida empujó la puerta de vidrio y entró, sacudiendo su costoso paraguas. Llevaba 20 minutos de retraso para la cena que había concertado con Camila, su novia de 6 meses. A sus 38 años, Carlos era el tipo de hombre que atraía la atención en cualquier lugar. Un traje italiano impecable, un reloj suizo de altísimo valor y esa postura arrogante de quien siempre lo tuvo todo sin sudar por nada. «Disculpa el retraso, mi amor», dijo, besando a Camila en la mejilla mientras se sentaba en la mesa reservada, con una vista espectacular de la ciudad. La reunión con los japoneses se extendió más de lo planeado, pero cerramos un contrato de 8 millones. Camila sonrió de la forma que a él le gustaba, perfectamente maquillada, con un vestido rojo ajustado y el cabello impecablemente arreglado. Ella era modelo. Tenía 26 años, exactamente el tipo de mujer que encajaba con el estilo de vida de Carlos. Fiestas exclusivas, viajes internacionales, coches importados, todo lo que el dinero podía comprar. «Eres increíble, mi amor», le dijo acariciando su brazo. «Por eso te amo, siempre tan centrado en el éxito». Carlos se acomodó en la silla, satisfecho consigo mismo. Su empresa de importación y exportación había crecido de manera exponencial en los últimos 2 años. Después del divorcio, se había sumergido de lleno en el trabajo, construyendo un imperio que ahora le generaba más de 2 millones al mes. Era como si cada contrato sellado, cada millón que ingresaba a su cuenta, fuera una forma de demostrarse a sí mismo que había tomado la decisión correcta. «¡Camarero!», llamó chasqueando los dedos como de costumbre. «Tráiganos el menú de degustación y una botella de Chateau Margaux 2010. Camila soltó una risa, impresionada como siempre por sus gastos. «Carlos, ese vino cuesta 3.000 la botella». «¿Y qué? La vida es para vivirla, ¿no? Para eso sirve el dinero». Estaban hablando de su próximo viaje a Miami el fin de semana, cuando una camarera se acercó a su mesa. Carlos ni siquiera levantó la vista. Continuaba hablando de los hoteles de 5 estrellas que había reservado, pero algo lo hizo detenerse a mitad de la frase. Tal vez fue la forma indecisa en que la persona se acercó, o quizás un sexto sentido que lo alertó del peligro. Cuando alzó la mirada, el mundo simplemente se detuvo. Era Isadora, su exesposa, la mujer a la que había amado locamente durante 5 años y odiado profundamente durante los otros 2. Allí estaba, de pie junto a la mesa, vistiendo el elegante uniforme del restaurante, sosteniendo un tablet para tomar pedidos con las manos que él recordaba haber besado 1000 veces. Pero lo que más lo impactó no fue verla trabajando como camarera, sino el hecho de que estaba embarazada, muy embarazada. La barriga redonda era imposible de ocultar, incluso con el uniforme holgado que llevaba. Debía tener unos 7, tal vez 8 meses. «Buenas noches», dijo Isadora con voz baja, evitando mirarlo directamente. «¿Puedo tomar su pedido?». Carlos se quedó mudo, literalmente sin palabras. Fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago y le hubiera robado todo el aire de sus pulmones. Isadora allí, embarazada, trabajando como camarera en el restaurante más costoso de la ciudad, el mismo donde habían celebrado su primer aniversario de bodas. «Carlos». Camila le tocó el brazo, dándose cuenta de que algo andaba mal. «¿La conoces?». Él intentó responder, pero las palabras no salían. Sus ojos no podían apartarse de la barriga de Isadora, de la forma en que se apoyaba discretamente en una pierna, del cansancio visible en su rostro. A pesar del maquillaje ligero que llevaba, Isadora también luchaba por mantener la compostura. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el tablet, y Carlos pudo ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no desmoronarse allí mismo. La conocía demasiado bien. Siempre había sido así, demasiado orgullosa para mostrar debilidad, demasiado fuerte para pedir ayuda. «¿Ya han decidido lo que van a pedir?», o preguntó de nuevo, esta vez mirando brevemente a Carlos antes de desviar la mirada. «¿Y nosotros?»,
Atartamudeó Carlos todavía en shock. Isadora. Carlos, ¿quién es esta chica? Preguntó Camila, ahora claramente irritada por la extraña situación. Isadora cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía. Cuando los abrió, había una determinación triste que Carlos reconoció al instante. Era la misma expresión que tuvo en la última discusión. 2 años atrás, cuando todo se había derrumbado entre ellos. «Solo soy la camarera, señora», le respondió Isadora a Camila, manteniendo un tono profesional. «Trabajo aquí desde hace unos meses». «¿Algunos meses?», repitió Carlos, más para sí mismo que para ella. «¿Estás embarazada?». Isadora lo completó con una voz firme, pero con un temblor casi imperceptible. «De 7 meses». Carlos hizo los cálculos mentalmente. 7 meses. Eso significaba que ella había quedado embarazada más de 1 año después de su divorcio. Más de 1 año después de que él le había dicho a la cara que no quería volver a verla, que ella había destruido todo lo que habían construido juntos. «¿De quién?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensarlo bien. Isadora lo miró con una mezcla de dolor e indignación. «Eso no es asunto tuyo, Carlos». «¡Carlos!». Camila golpeó la mesa, atrayendo la atención de los comensales cercanos. «¿Puedes explicarme qué demonios está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer?». Por un momento Carlos pensó en mentir. Podía simplemente decir que era una conocida lejana, disculparse por la confusión y continuar con la cena como si nada hubiera pasado. Pero había algo en la forma en que Isadora lo miraba, en esa barriga que parecía gritar verdades que él no quería escuchar, que le impedía fingir normalidad. «Es mi exesposa», dijo en voz baja sin dejar de mirar a Isadora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se quedó con la boca abierta. Isadora bajó la cabeza y Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Tu exesposa es camarera?», preguntó Camila incrédula. «Carlos, nunca me dijiste que estuviste casado». «Estuve casado», corrigió él automáticamente, pero sus ojos seguían fijos en Isadora. «Por 5 años». Isadora respiró hondo e intentó retomar el control de la situación. «Llamaré a otro camarero para que los atienda», dijo, dándose la vuelta. «Espera», dijo Carlos, levantándose tan rápido que derribó la silla. «Isadora, espera». Ella se detuvo, pero no se giró. Carlos podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraron en pequeños puños a los costados de su cuerpo. «Por favor, necesito hablar contigo», dijo, su voz sonando más desesperada de lo que pretendía. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Isadora sin darse la vuelta. «Lo dejaste muy claro hace 2 años». Sus palabras volvieron como una bofetada. Carlos recordó perfectamente la última conversación que tuvieron en la oficina del abogado, cuando firmaron los papeles del divorcio. Había dicho cosas horribles, acusaciones que ahora parecían resonar en el elegante ambiente del restaurante como fantasmas del pasado. «Carlos, me voy», dijo Camila levantándose y agarrando su bolso. «No me quedaré aquí para ver tu drama con tu exmujer embarazada». «Camila, espera». Él intentó, pero ella ya caminaba hacia la salida, sus tacones resonando furiosamente en el suelo de mármol. Carlos se quedó allí, parado en medio del restaurante, mirando a Isadora, que aún le daba la espalda. Otros clientes comenzaron a mirar discretamente, susurrando entre ellos sobre la extraña escena que se desarrollaba. «Isadora», dijo él más bajo, «por favor, solo 5 minutos». Ella finalmente se giró, y cuando Carlos vio su rostro de frente, casi perdió el equilibrio. Estaba diferente, más delgada en el rostro. A pesar de la barriga, había ojeras que el maquillaje no conseguía esconder por completo, y una tristeza en sus ojos que él nunca había visto antes, ni siquiera en los peores momentos de su matrimonio. «¿5 minutos para qué, Carlos? ¿Quieres saber de quién es el bebé? ¿Quieres saber cómo terminé aquí? ¿O solo quieres satisfacer tu curiosidad para poder volver con tu bonita novia?» La amargura en su voz cortó a Carlos como un cuchillo. Isadora nunca le había hablado de esa manera, ni siquiera cuando discutían. Siempre había sido dulce, comprensiva, tratando de resolver las cosas con diálogo. Esta mujer amargada que tenía delante era alguien que él había ayudado a crear. «Yo solo no esperaba verte así»,
dijo sin saber muy bien qué decir. ¿Cómo? ¿Embarazada o trabajando como camarera? Preguntó ella, cruzando los brazos sobre su barriga. Las dos cosas, admitió él honestamente. Isadora soltó una risa sin humor. La vida no se detuvo cuando me echaste de la tuya, Carlos. Yo seguí viviendo. Sigo intentando sobrevivir. ¿Te eché? Isadora, fuiste tú quien pidió el divorcio. Yo lo pedí. Ella lo miró como si estuviera loco. Carlos, tú fuiste quien pidió el divorcio. Tú fuiste quien dijo que ya no podía mirarme sin sentir asco. Tú... Está bien, la interrumpió. Dándose cuenta de que estaban llamando demasiado la atención. No vamos a discutir esto aquí. No vamos a discutir nada en ninguna parte, dijo Isadora ajustándose el delantal. Tengo trabajo que hacer y tú tienes una novia a la que perseguir. Ella no es importante, dijo Carlos sin pensar. ¿No es importante?, repitió Isadora incrédula. Carlos, estás aquí con ella. Obviamente es lo suficientemente importante como para traerla a un restaurante donde cada plato cuesta 3,000. Carlos no supo qué responder. Tenía razón y al mismo tiempo no la tenía. Camila era importante en el sentido de que era su novia actual, pero al ver a Isadora allí, embarazada y trabajando, se dio cuenta de que nada de lo que había construido en los últimos 2 años tenía el menor sentido. El bebé, comenzó mirando de nuevo su barriga. No es tuyo, le interrumpió Isadora, adivinando la pregunta. Puedes quedarte tranquilo. No vine a complicarte la vida. No pensé eso, mintió él, porque por un segundo había pensado exactamente eso. Sí lo pensaste. Y está bien, dijo ella. Siempre fuiste bueno para pensar lo peor de la gente. La frase dolió porque era verdad. Durante el matrimonio, Carlos había desarrollado una paranoia terrible, siempre pensando que Isadora estaba escondiendo algo, desconfiando de todo y de todos. Esa desconfianza había sido uno de los factores que destruyeron su relación. Isadora, necesito saber qué te pasó. ¿Cómo terminaste aquí? Terminé aquí porque necesito trabajar para sobrevivir, dijo simplemente. Ya no tengo la vida cómoda que tenía cuando estaba casada contigo. Pero no tenías que trabajar como camarera. Tienes un título en administración. Siempre fuiste inteligente. Ser inteligente no paga las cuentas. Cuando has estado desempleada durante 2 años y estás embarazada de 7 meses, interrumpió ella. Nadie quiere contratar a una mujer embarazada para un puesto administrativo. Carlos sintió un nudo en el pecho. Sabía que Isadora era competente. Siempre lo había sido. Durante el matrimonio, ella se encargaba de varias cosas de su empresa, incluso sin un puesto oficial. Era organizada, detallista, tenía buenas ideas. Imaginarla siendo rechazada en entrevistas por su embarazo lo llenó de ira hacia sí mismo. ¿Y el padre del bebé?, preguntó, sabiendo que pisaba terreno peligroso. El rostro de Isadora se cerró por completo. Desapareció cuando supo del embarazo. Carlos cerró los puños involuntariamente. La idea de que alguien abandonara a Isadora, embarazada, lo llenó de una rabia que no esperaba sentir, sobre todo sabiendo cuánto ella siempre quiso tener hijos y cómo había sufrido durante su matrimonio por no poder quedar embarazada. ¿Qué clase de hombre hace eso?, murmuró. El tipo que no estaba listo para ser padre, respondió Isadora con voz cansada. No fue su culpa. Los dos sabíamos que era algo casual. Casual, repitió Carlos, sintiendo una extraña punzada en el pecho que no podía identificar. Celos, tristeza, arrepentimiento. Mira, Carlos, de verdad tengo que volver al trabajo. A mi supervisor no le gustará verme aquí hablando. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 4 meses. ¿Y antes en qué trabajabas? En otros lugares, una tienda, una oficina. En lo que podía, nada que durara mucho. Carlos miró alrededor del restaurante, dándose cuenta por primera vez de lo difícil que era para ella estar de pie tanto tiempo, sirviendo mesas, cargando bandejas, embarazada de 7 meses. Esto no puede ser bueno para el bebé, dijo más para sí mismo. Es mejor que pasar hambre, respondió Isadora secamente. La respuesta fue como un puñetazo en el estómago de Carlos. ¿Pasar hambre? Isadora estaba en riesgo de pasar hambre. La mujer que había amado más que a nada en la vida, que dormía a su lado en sábanas de seda y se
Despertaba con el desayuno preparado por la empleada. «Isadora», comenzó, pero ella ya se estaba alejando. «Adiós, Carlos. Cuida de tu novia». Parecía agradable. Y con eso se dio la vuelta y se marchó, dejando a Carlos parado solo en medio del restaurante más caro de la ciudad, rodeado de gente rica que seguía cenando como si nada hubiera pasado, como si su mundo no se acabara de desmoronar por segunda vez en 2 años. Se quedó allí por unos minutos, observando a Isadora atender otras mesas, sirviendo platos que costaban más que su salario semanal. Vio cómo se esforzaba por sonreír a los clientes, cómo disimulaba el cansancio, cómo se apoyaba discretamente una mano en la espalda cuando pensaba que nadie la veía. Cuando finalmente salió del restaurante, Carlos sintió como si estuviera saliendo de un sueño o de una pesadilla. Ya no lo sabía. La lluvia había parado, pero él ni siquiera se dio cuenta. Su cabeza estaba demasiado llena, procesando todo lo que había ocurrido en los últimos 30 minutos. Isadora estaba embarazada, trabajando como camarera, sola, abandonada por el padre del bebé. Y él, que un día había prometido cuidarla para siempre, estaba cenando con otra mujer en el mismo lugar donde un día habían sido felices juntos. En el coche, de regreso a casa, Carlos no podía dejar de pensar en la expresión cansada de Isadora, en la forma en que había evitado mirarlo directamente, como si doliera demasiado, y él sabía que dolía, porque a él también le dolía. En los últimos 2 años, Carlos se había convencido de que había superado a Isadora, de que el divorcio había sido lo mejor que le pudo haber pasado. Había construido una nueva vida, una empresa próspera, relaciones sin compromiso. Creía que era feliz, pero solo le bastaron 30 minutos para darse cuenta de que había pasado 2 años enteros huyendo de la verdad. La verdad de que nunca había dejado de amar a Isadora. La verdad de que todos los millones que ganó, todas las mujeres con las que salió, todos los éxitos que conquistó, no fueron más que intentos desesperados de llenar el vacío que ella había dejado. Y ahora ella estaba allí, llevando el hijo de otro hombre, luchando por sobrevivir sola. Y él no sabía qué hacer con toda esa información, con toda esa culpa, con todo ese amor que pensaba haber enterrado. El teléfono sonó. Era Camila. Carlos quiere una explicación ahora. Él miró el teléfono. Pensó en Isadora sirviendo mesas, embarazada de 7 meses y, por primera vez en 2 años, tomó una decisión que no tenía que ver con dinero o éxito. Camila, lo nuestro se acabó, dijo y colgó. Carlos no pegó ojo en toda la noche. Se dio vueltas en la cama de matrimonio vacía, pensando en esa barriga, en el rostro cansado de Isadora, en la forma en que temblaba cuando lo vio. A las 5 de la mañana se dio por vencido. Se tomó una ducha fría y se fue directo a la oficina, pero ni siquiera los informes de millones de reales conseguían sacarla de su cabeza. Patricia, cancela todo lo que tengo hoy, le dijo a su secretaria tan pronto como ella llegó. Señor, pero tiene la reunión con los japoneses. Vale 8 millones. Cancela todo, inventa que estoy enfermo, cualquier cosa. Patricia se quedó con la boca abierta. En 10 años trabajando para Carlos, nunca lo había visto cancelar una reunión importante de esa manera, y menos por una mujer. A las 11 de la mañana, Carlos estaba parado frente a la Belle Époque. El restaurante aún no había abierto, pero él podía ver movimiento adentro, y a Isadora organizando las mesas lentamente. Debido a su barriga, pero aún con esa forma cuidadosa que siempre tuvo. Cuando el restaurante abrió, Carlos fue el primero en entrar. El maître francés sonrió. «Qué placer, mesa para cuántos». «Mesa para uno, y quiero que me atienda Isadora». El anciano frunció el ceño, extrañado por el pedido específico, pero llevó a Carlos a una mesa en la esquina. A Carlos no le importó que fuera una mala mesa. Hoy no quería que nadie lo notara. Isadora apareció 5 minutos después, y cuando vio que era él, dejó de caminar. Carlos vio el conflicto en su rostro. Profesionalmente tenía que atenderlo. Personalmente, quería estar en cualquier otro lugar del mundo. ¿Qué quieres aquí, Carlos? Quiero hablar contigo. Estoy trabajando. Entonces finge que estás tomando mi pedido. Isadora suspiró y tomó el tablet, más para tener algo donde sujetar sus manos que estaban temblando. Habla ya. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Trabajando embarazada de 7 meses en un restaurante.
Llegué aquí trabajando honestamente para no morir de hambre. ¿Algún problema, Isadora? No tenías que estar aquí. Eres inteligente, tienes un título. ¿Un título? Soltó una risa amarga. ¿Sabes cuántas entrevistas tuve en los últimos 2 años? Cientos. ¿Sabes qué pasaba? Llegaba allí bien vestida, con un buen currículum, hablaba de mi experiencia. Y luego descubrían que llevaba 2 años sin trabajar y que estaba divorciada. ¿Y eso importa? Importa mucho. Querían saber por qué una mujer competente llevaba 2 años parada. Cuando les explicaba que había estado casada y me encargaba de otras cosas, asumían que no tenía ambición. Carlos nunca había pensado en eso. Para él conseguir un empleo siempre fue fácil. Tenía contactos, dinero, un nombre. Nunca se le ocurrió que para Isadora pudiera ser diferente. ¿Y cuando quedaste embarazada? Entonces, se convirtió en una pesadilla. Nadie contrata a una mujer embarazada para un buen puesto. Saben que en 2 meses saldré de permiso. Así que prefieren contratar a otra persona. Pero eso es un delito. Es un delito discriminar a la luz del día. No es un delito inventar otras excusas. Carlos sintió rabia. En su mundo, la gente era contratada por su competencia. Nunca imaginó que alguien pudiera ser rechazado por estar embarazada. ¿Y el padre del niño? Preguntó pisando donde sabía que dolía. ¿Cómo se conocieron? El rostro de Isadora se cerró. No quiero hablar de eso. Necesito saberlo porque ya no eres parte de mi vida. Porque yo. Carlos se detuvo. Porque todavía te amo. Porque no puedo sacarte de mi cabeza. Porque verte así me está destruyendo. Pero no pudo decirlo. Porque me importas, dijo finalmente. ¿Te importo? Sachas y gritó Isadora. Carlos, han pasado 2 años desde que desapareciste de mi vida. 2 años en los que dejaste claro que no querías volver a verme. ¿Y ahora? Porque me encontraste por casualidad. ¿Te importo? Era verdad, y dolía. En los 2 años desde el divorcio, Carlos se había esforzado por borrar a Isadora de su vida y lo había logrado. Hasta anteayer. Está bien. Isadora miró a su alrededor. Vio que otras personas estaban mirando. Te lo contaré rápido porque tengo otras mesas. Se sentó en el borde de la silla, el tablet en las manos como un escudo. 6 meses después de nuestro divorcio, conocí a Daniel, ingeniero de una compañía petrolera. Parecía serio. Empezamos a vernos. Carlos sintió una puñalada en el pecho. Saber que Isadora había estado con otro hombre, incluso siendo algo obvio, le dolía más de lo que esperaba. No era nada serio al principio. Yo todavía me estaba recuperando de ti. No quería nada intenso. Él tampoco quería, pero continuaron por casi un año. Era cómodo. Me hacía compañía. Yo no me sentía tan sola. Nunca vivimos juntos. Nunca hablamos de futuro. Solo 2 personas haciéndose compañía. Carlos intentó imaginar a Isadora con otro hombre y el estómago se le revolvió. Ella había compartido la cama con otro. Se había reído con otro. Se había desahogado con otro. ¿El embarazo fue planeado? ¿Te has vuelto loco? No, Isadora lo miró como si estuviera demente. Claro que no. Apenas podía mantenerme. Iba a planear un bebé. Entonces, ¿cómo sucedió? Carlos, no te voy a dar detalles de mi vida íntima. Sucedió. Un fallo del anticonceptivo. ¿Y cuándo se lo dijiste? El rostro de Isadora se puso como una piedra. Cuando se lo dije, descubrí qué tipo de hombre era. ¿Qué te dijo? Me dijo que no estaba listo para ser padre, que habíamos dejado claro que no era serio, que no podía asumir la responsabilidad, que no lo había planeado. Desgraciado, murmuró Carlos. No hables así de él, sorprendió Isadora. Fue honesto. No mintió, no me dio falsas esperanzas. Me dijo que no quería ser padre y se fue. ¿Y te quedaste tranquila con eso? Me sentí aliviada. Si no quería al bebé, era mejor que desapareciera a que se quedara por obligación. ¿Pero no te ayudó? ¿No asumió nada, Carlos? ¿Cómo me iba a ayudar si no quería que el bebé existiera? Me dejó claro que si yo decidía tener al niño, el problema era mío. La rabia explotó en el pecho de Carlos. Esto es un absurdo. Estuvo contigo. Tiene responsabilidad. La tiene, pero no se puede obligar a nadie. Y sinceramente, prefiero criar a mi hija sola que con un padre por obligación. ¿Hija? El corazón de Carlos se aceleró. ¿Sabes el sexo? Por primera vez,
Isadora sonrió de verdad. Es una niña. Se llamará Sofía. Sofía, repitió Carlos sintiendo algo extraño en el pecho. Es un nombre bonito, significa sabiduría. La va a necesitar para la vida que va a tener. ¿Qué vida? La sonrisa desapareció. Una vida difícil. Madre soltera, trabajando en lo que sea. Sin casa propia, sin dinero. No es lo que soñaba para mi primera hija. ¿Primera hija? Siempre dijiste que no querías tener hijos. Nunca dije eso. Dije que no quería en ese momento, con los problemas que teníamos, pero siempre quise ser madre. La bomba explotó en la cabeza de Carlos durante el último año de su matrimonio. Cuando peleaban a diario, discutieron sobre hijos varias veces. Carlos pensaba que ella no quería por no tener instinto maternal. En realidad, ella no quería traer un niño al infierno en el que se había convertido su matrimonio. Yo no sabía eso. Nunca me preguntaste de verdad. Asumiste que no quería y punto. Isadora, mira, necesito volver al trabajo. Mi jefe me está mirando y no parece contento. Carlos miró y vio a un hombre calvo, de unos 40 años, con cara de pocos amigos, observando su mesa con irritación. ¿Puedo volver mañana para que hablemos más? ¿Para qué? ¿Qué quieres con esto? Quiero volver a ser parte de tu vida. Isadora lo miró como si estuviera loco. Carlos, tienes novia, tienes una vida nueva. ¿Por qué quieres ser parte de la mía? Porque nunca dejé de amarte. El tablet casi se le cae de las manos. Se quedó en silencio por unos segundos, procesando. Tú no me amas. Sientes culpa. Es diferente. No es culpa. Sí lo es. Me viste en una mala situación y ahora sientes culpa porque crees que podrías haberlo evitado si hubiéramos seguido casados. Pero eso no es amor, Carlos. Tú no me amas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes decir eso? Porque si me amaras, habrías luchado por nuestro matrimonio. Habrías intentado resolver nuestros problemas en lugar de pedir el divorcio. Fuiste tú quien pidió el divorcio. Lo pedí después de que dejaste claro que ya no podías soportarme. Después de que pasaste 3 meses tratándome como si fuera basura. Carlos recordó los últimos meses de su matrimonio. Las peleas diarias, la paranoia, la forma en que llegaba a casa esperando una discusión. Ella tenía razón. Él había hecho que la vida de los dos se convirtiera en un infierno, mucho antes de que ella hablara de divorcio. Me equivoqué completamente. Lo estabas, pero no se puede volver atrás. No se pueden borrar 2 años. ¿Por qué no? La gente se reconcilia todo el tiempo. La gente que se separó por tonterías, no la gente que se destruyó como nosotros lo hicimos. Carlos se quedó callado. Era verdad que se habían destruido mutuamente. Las peleas al final eran salvajes, con ambos diciendo cosas de las que no había vuelta atrás. Y hay algo más. Ya no soy la misma persona con la que te casaste. Estos 2 años me cambiaron. Tuve que aprender a sobrevivir sola, a luchar por mí, a no depender de nadie. Ya no soy esa mujer que se quedaba en casa esperándote. Me gusta esta versión de ti, dijo Carlos y se dio cuenta de que era verdad. Había algo en la Isadora de ahora, una fuerza que no recordaba haber visto. No me conoces lo suficiente como para saber si te gusta. Entonces déjame conocerte de nuevo. Isadora negó con la cabeza. Carlos, necesito concentrarme en mi hija. Ahora tengo que darle estabilidad. No tengo tiempo para una relación complicada. No tiene por qué ser complicado. Todo contigo siempre fue complicado. Dolió porque era verdad. Carlos siempre fue intenso, posesivo, celoso. En el matrimonio, convertía un pequeño problema en una guerra mundial. He cambiado. Carlos, fue anteayer cuando estabas aquí cenando con otra mujer. Literalmente anteayer. Rompí con ella. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nunca te olvidé. Isadora suspiró. Esa no es una razón para romper con alguien. Es una razón para ir a terapia. Carlos se rió sin esperarlo. Siempre fuiste directa. Aprendí a serlo aún más. Dame una oportunidad, Isadora. Solo una. ¿Una oportunidad para qué? Para demostrarte que he cambiado. Para demostrarte que puedo ser parte de tu vida sin complicarla. Para demostrar que puedo ser el hombre que te mereces. Carlos, no te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. No te estoy pidiendo que confíes en mí de inmediato. Solo te pido que me dejes intentarlo. Isadora lo miró, y Carlos vio el conflicto en sus ojos. Una parte quería creer que él había cambiado, pero la parte herida
que pasó 2 años aprendiendo a protegerse. Se resistía. Mi jefe se acerca. ¿Necesitas hacer un pedido de verdad o habrá problemas? Entonces tráeme un filete poco hecho y una coca. Carlos, son las 2 de la tarde. ¿Y qué? Los ricos pueden almorzar a la hora que quieran. Isadora volvió a sonreír. No has cambiado tanto. He cambiado en las cosas importantes, en las que realmente importan. El jefe llegó a la mesa justo cuando Isadora estaba tomando nota. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con un tono falsamente educado. Perfecto, respondió Carlos antes de que Isadora pudiera hablar. Isadora me estaba explicando los platos del día. El servicio es de 10. El hombre miró de Carlos a Isadora, desconfiado, pero no podía quejarse de un cliente que elogiaba a un empleado. Muy bien, Isadora. Después de tomar el pedido, hay 2 mesas esperando. Ya voy, señor Rodrigo. Cuando el hombre se marchó, Isadora miró a Carlos de una manera que él no supo descifrar. ¿Gracias? ¿Por qué? Por no meterme en un lío con mi jefe. Isadora, nunca haría nada para perjudicarte en el trabajo. Lo hiciste anteayer. Esa escena con tu novia casi me cuesta el empleo. Carlos sintió el peso de la culpa. Lo siento, no pensé. Exacto. Tú no piensas en las consecuencias para otras personas. Nunca lo hiciste. Estoy aprendiendo a pensar. Estoy intentando ser mejor. Ahora te traigo la comida. Cuando se fue, Carlos se quedó observándola atender otras mesas. Vio cómo sonreía a los clientes, a pesar de estar cansada. Vio cómo se apoyaba la mano en la espalda cuando nadie miraba. Cómo el uniforme le quedaba ajustado por su barriga. Y por primera vez en 2 años, Carlos se sintió realmente arrepentido. No de haberse divorciado, porque sabía que en ese momento fue la única salida, sino de haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, de no haber luchado más, de haber permitido que el orgullo y los celos destruyeran el amor más importante de su vida. Cuando Isadora le trajo la comida, Carlos apenas pudo comer. Se quedó mirándola trabajar, pensando en todo lo que le había contado, en todo lo que había pasado mientras él construía su imperio. Ella tenía razón, sentía culpa, pero también sentía amor. Y por primera vez en su vida, estaba dispuesto a demostrar que podía ser el hombre que ella merecía, aunque eso significara cambiar quién era. El problema era convencer a Isadora de que hablaba en serio, y después de todo lo que había pasado entre ellos, eso no sería fácil. Pero Carlos nunca se había rendido ante un desafío importante en la vida, y reconquistar a Isadora era el desafío más importante al que se había enfrentado. Carlos regresó al La Belle Époque al día siguiente, y al otro siempre a la misma hora, siempre pidiendo mesa en la sección de Isadora, siempre insistiendo en que ella lo atendiera. Pero ahora no forzaba la conversación. Pedía su plato, agradecía, pagaba y se iba. Así de simple. Camila había llamado 23 veces en los últimos 3 días. Carlos ya ni siquiera contestaba. No la bloqueó, no le envió un mensaje, no le dio explicaciones. Simplemente la ignoró como si nunca hubiera existido. ¿Era cruel? Sí, pero no podía fingir que le importaba el drama de su novia, cuando su cabeza estaba completamente ocupada con Isadora. El jueves por la mañana, Patricia entró en su oficina con cara de preocupación. «Señor Carlos, la señorita Camila está en la recepción. Dice que no se irá hasta que hable con usted». «Dile que no estoy». Dijo que se quedará allí todo el día si es necesario. Carlos suspiró irritado. «Está bien que suba, pero déjale claro que son 5 minutos». Camila entró como un huracán. Estaba hermosa, como siempre, pero había algo desesperado en su mirada que Carlos nunca había visto. Normalmente era fría, calculadora, siempre en control. Ahora parecía una mujer al borde de un colapso. «¿Qué diablos es esto de ignorarme?», explotó antes de sentarse. 3 días sin contestar el teléfono, sin responder a un mensaje. «Camila, rompí contigo el martes. Pensé que había quedado claro». ¿Romper por teléfono después de 6 meses? No fueron 6 meses, fueron 6 años. Y sí, rompiste por culpa de esa camarera embarazada. ¿Estás rompiendo conmigo por tu ex? Carlos la miró y no sintió nada. Ni rabia, ni nostalgia, ni lástima. Era como mirar a una extraña que por casualidad le estaba gritando en su oficina. «No estoy rompiendo por Isadora. Estoy rompiendo porque me di cuenta de que nunca sentí nada de verdad por ti».
¿Nunca sentiste nada?, repitió Camila, incrédula. Carlos, tuvimos sexo 3 veces a la semana. Me llevaste a restaurantes caros. Me regalaste un brazalete de diamantes el mes pasado. El sexo no es amor, Camila. Y gastar dinero definitivamente no es amor. Entonces, ¿qué fueron estos 6 meses? Carlos pensó por unos segundos. ¿Qué fueron? Fuiste tú siendo bonita y yo siendo un solitario. ¿Fue conveniente para los dos? La respuesta dejó a Camila visiblemente afectada. Se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. ¿Hablas en serio? 6 meses de mi vida fueron solo conveniencia. Camila, tú nunca estuviste enamorada de mí. Tú estabas enamorada de mi dinero, de mi estilo de vida, de las cosas que yo podía darte. Y yo estaba enamorado de la idea de tener una mujer bonita a mi lado para impresionar a los demás. Eso es mentira. Es la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste de verdad cómo estaba? No solo si te llevaría a cenar a un lugar caro. Camila se quedó callada, pensando. Carlos esperó, pero ella no pudo responder. Eso es todo, dijo. No teníamos nada real y no quiero más relaciones vacías. ¿Y qué vas a tener? ¿Una relación con una camarera embarazada de otro? Cuidado, dijo Carlos en voz baja, pero con un tono que hizo que Camila se echara para atrás en la silla. No hables así de Isadora. Vaya, ¿cómo la defiendes? La santita que te abandonó hace 2 años ahora es el amor de tu vida de nuevo. Fui yo quien la abandonó. Y sí, ella siempre fue el amor de mi vida. Solo fui demasiado tonto para darme cuenta. Camila se levantó, agarró su bolso caro y miró a Carlos con desprecio. Te vas a arrepentir. Esta mujer ya te destrozó una vez. Lo hará de nuevo. Tal vez, pero al menos será real. Cuando Camila salió dando un portazo, Carlos sintió alivio, no porque había terminado una relación, sino porque finalmente había admitido para sí mismo lo que siempre supo. Nunca había olvidado a Isadora. A la hora del almuerzo, allí estaba de nuevo en la Belle Époque, su 5ª visita en 4 días. El maître francés ya ni siquiera le preguntaba dónde quería sentarse. Lo llevaba directamente a su sección. Isadora apareció con esa cara cansada que se estaba convirtiendo en su marca registrada. La barriga parecía haber crecido, unos centímetros más, desde ayer, y ella se movía aún más despacio. ¿Filete poco hecho y coca de siempre?, se preguntó sin mirarlo a los ojos directamente. En realidad, hoy solo quiero hablar. Carlos, ya te dije. 5 minutos, solo 5. Isadora miró a su alrededor. Vio que el jefe no estaba cerca y se sentó en el borde de la silla. 5 minutos. ¿Cómo te sientes? Con el embarazo, quiero decir. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Por qué me importas? Carlos, para con eso. No me viste en 2 años. No puedes llegar ahora queriendo hacer el papel de preocupado. Pero estoy preocupado. Estás trabajando embarazada de 7 meses, de pie todo el día, cargando bandejas. ¿Y qué sugieres? ¿Que deje de trabajar y viva de qué? Déjame ayudarte. ¿Ayudarme cómo? Financieramente. Hasta que nazca el bebé, hasta que te recuperes. Para, la interrumpió Isadora. Para de decir tonterías. ¿Y por qué es una tontería? Tengo dinero. Tú necesitas ayuda, Carlos. No voy a ser tu proyecto de caridad. No voy a aceptar tu dinero por lástima. No es lástima, sí lo es. Me viste en una situación difícil. Y ahora quieres sentirte mejor contigo mismo ayudándome. Pero no es así como funciona. Carlos se quedó callado porque sabía que ella tenía algo de razón. Una parte de él realmente sentía culpa. Pero había otra parte más grande que simplemente no soportaba verla sufrir. ¿Y si no fuera caridad? Se preguntó. ¿Cómo? Y si fuera, no sé, un trabajo. Vuelves a trabajar para mí en la empresa. Salario de administradora con todos los beneficios. Isadora lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Trabajar para ti, Carlos? ¿Te volviste loco? ¿Por qué es una locura? Eres competente, tienes un título, tienes experiencia. Tengo la experiencia de ser tu exmujer. ¿Cómo crees que va a funcionar eso? Funcionará porque somos 2 adultos, que pueden separar la vida personal de la profesional. 2 adultos que pueden separar las cosas. Isadora soltó una risa amarga. Carlos, peleábamos hasta por el color de la mantelería. Era verdad. Durante el matrimonio,
Ellos convertían cualquier tontería en una guerra mundial. No podían ponerse de acuerdo ni sobre qué película ver en el cine. «He cambiado», insistió Carlos. «Demuéstramelo. Deja de venir aquí todos los días a molestarme. Deja de fingir que te importo. Deja de intentar resolver mis problemas. Si realmente has cambiado, déjame en paz». La respuesta fue como una bofetada. Carlos no esperaba eso. Esperaba resistencia, desconfianza, pero no esperaba que le pidiera que desapareciera. «¿De verdad quieres que me vaya?» «Y quiero que dejes de confundirme. Estoy intentando seguir con mi vida, Carlos. Estoy intentando acostumbrarme a la idea de ser madre soltera, de criar una hija sola, de empezar de cero. Y tú apareciendo aquí todos los días solo hace que todo sea más difícil». «¿Por qué?» «Porque me confundes. Porque cuando te veo me acuerdo de lo felices que fuimos. Me acuerdo de lo que tuvimos y perdimos. Y eso duele, Carlos. Duele mucho». Finalmente había admitido que todavía sentía algo. No era solo rabia o indiferencia. Era dolor. Y el dolor significaba que aún había sentimiento. «Entonces todavía sientes algo por mí». «Claro que lo siento. ¿Cómo no iba a sentirlo? Estuvimos casados por 5 años. Pero sentir no significa que quiera volver. Sentir no significa que se pueda confiar de nuevo. ¿Por qué no se puede?» «Porque me lastimaste mucho, Carlos. Mucho. Y no puedo correr el riesgo de ser lastimada de nuevo. Especialmente ahora que voy a tener una hija a la que proteger. Yo nunca te lastimaría a propósito. Ya me lastimaste varias veces, y siempre decías que no era a propósito». Carlos recordó las peleas, las acusaciones, los celos enfermizos que había desarrollado por cualquier cosa. Recordó cómo la trataba en los últimos meses de matrimonio, siempre desconfiado, siempre buscando cualquier motivo para discutir. «Yo estaba enfermo», admitió. «Sentía celos de todo y de todos, pero ya no los tengo». «¿Cómo puedes estar seguro?» «Porque pasé 2 años solo pensando en lo que hice mal, porque me di cuenta de que el problema no eras tú, era yo». «¿Y qué ha cambiado en ti?» Carlos pensó en la pregunta. ¿Qué había cambiado realmente? Dejé de tener miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perderte. Eso era lo que me volvía loco. Tenía tanto miedo de que me dejaras que terminé empujándote lejos. ¿Y ahora no tienes más miedo? Ahora sé que si tengo que perderte de nuevo, al menos quiero que sea después de haber intentado ser el hombre que te mereces. Isadora se quedó callada un rato, jugueteando nerviosamente con el tablet. Carlos veía el conflicto en su rostro, la lucha entre querer creer y protegerse. Carlos, incluso si quisiera intentarlo de nuevo, y no estoy diciendo que quiera, hay algo que necesitas entender. ¿Qué? Voy a tener una hija que no es tuya. Si nos volviéramos a involucrar, tendrías que aceptar que yo vengo con una niña. Lo acepto. No es solo aceptarlo, es amarla como si fuera tuya. Es ser un padre de verdad, no un padrastro que tolera su presencia. Yo sería su padre. Carlos, a ti ni siquiera te gustan los niños. ¿Cuántas veces te quejaste cuando íbamos a casa de tus hermanos y los niños hacían ruido? Era verdad. Carlos siempre pensó que los niños eran irritantes, ruidosos, inconvenientes. Nunca tuvo paciencia para lidiar con ellos. Eso era antes. Ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es tu hija, porque es parte de ti. ¿Y si llora toda la noche? ¿Y si desordena la casa? ¿Y si llegas cansado del trabajo y ella quiere jugar? Entonces lo haré. Aprenderé a hacerlo. Estás diciendo esto ahora, pero en la práctica haré que funcione, porque te quiero de vuelta en mi vida. Y si ella es parte de tu vida, entonces es parte de la mía también. Isadora lo miró por un largo tiempo, estudiando su rostro como si tratara de encontrar señales de mentira. «Mi jefe se acerca», dijo finalmente levantándose de la silla. «Tengo que irme. Isadora, dame una oportunidad. Solo una oportunidad. ¿Para qué? Para demostrarte que he cambiado. Para demostrarte que puedo ser el hombre que tú y tu hija se merecen. ¿Cómo? Déjame ser parte del embarazo. Déjame ayudarte en estos últimos meses. Sin presión, sin demandas, solo déjame estar cerca. Carlos, si al final decides que no funciona, lo acepto, pero déjame intentarlo». Isadora suspiró profundamente, con una mano apoyada en la barriga. Carlos vio cuando el niño pateó, haciendo un pequeño movimiento en su blusa. «¿Está pateando?
Preguntó sin pensar. Sí. Se pone inquieta a esta hora. ¿Puedo? Puedo sentirlo. Isadora dudó por unos segundos. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba prestando atención y le hizo una seña para que se acercara. Carlos se levantó lentamente, como si se estuviera acercando a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Cuando se acercó, Isadora tomó su mano y la colocó en su barriga, justo donde el movimiento era más fuerte. La patada llegó fuerte, justo contra la palma de su mano. Carlos nunca había sentido nada parecido. Era vida allí dentro, una personita que aún no había nacido, pero que ya existía, ya se movía, ya tenía su propia personalidad. ¡Increíble!, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas sin que él se diera cuenta. Es fuerte, ¿verdad? Patea todo el día. Creo que será jugadora de fútbol. Carlos se quedó con la mano en su barriga por unos segundos, sintiendo algunas patadas más. Era la primera vez en 2 años que tocaba a Isadora, y la primera vez en su vida que sentía a un bebé moviéndose. Isadora dijo con la voz quebrada, «Déjame intentarlo, por favor». Ella lo miró a los ojos y Carlos vio el momento exacto en que su resistencia comenzó a resquebrajarse. No desapareció, pero se resquebrajó. «No puedo ser lastimada de nuevo, Carlos. Y no puedo dejar que mi hija sea lastimada. No las lastimaré nunca más. ¿Cómo puedo confiar en eso? Porque lo voy a demostrar todos los días, con acciones, no con palabras». Isadora retiró su mano de la barriga y dio un paso hacia atrás. El jefe se estaba acercando a la mesa con el ceño fruncido. «Está bien», dijo en voz baja y rápido. «Una oportunidad. Pero al primer error, a la primera vez que me decepciones, se acabó para siempre». El corazón de Carlos se aceleró. «¿En serio? ¿Estás hablando en serio?» «Sí, pero con condiciones. Las que sean. Nada de presión, nada de exigencias, nada de celos y, sobre todo, nada de promesas que no puedas cumplir. ¿De acuerdo?» «Y Carlos, sí. Si me lastimas de nuevo, juro que no habrá una tercera oportunidad. Nunca más». Carlos asintió, sabiendo que ella hablaba en serio. Esta era realmente su última oportunidad. Si se equivocaba ahora, perdería a Isadora para siempre. «No me equivocaré», dijo. «No puedo equivocarme». Cuando el jefe llegó a la mesa, Isadora ya estaba tomando el pedido ficticio en el tablet, como si fuera solo otra atención normal. Pero Carlos vio la pequeña sonrisa en la comisura de su boca y por primera vez en 2 años se sintió esperanzado. Tenía una oportunidad, una única y última oportunidad de reconquistar el amor de su vida. Ahora solo tenía que no arruinarlo de nuevo. Carlos salió del restaurante ese día como un hombre nuevo. Tenía una oportunidad, una única y última oportunidad, de reconquistar a Isadora y ser parte de la vida de su hija. Pero sabía que no podía ser a la antigua. No podía atropellarlo todo con dinero y promesas vacías. Tenía que demostrar en la práctica que había cambiado. Lo primero que hizo fue llamar a Patricia. «Patricia, cancela todas mis reuniones sociales de los próximos 2 meses. Fiestas, inauguraciones, cenas de negocios, todo. Y ese viaje a Miami que iba a hacer, cancélalo también». «Señor, pero son compromisos importantes». «Nada es más importante que lo que necesito hacer ahora. Reprograma todo». «¿Puedo preguntar el motivo?» «Voy a reconquistar a mi exmujer». Al día siguiente, Carlos apareció en la Belle Époque a la hora del almuerzo, pero esta vez no pidió mesa. Se quedó esperando en la entrada hasta que Isadora salió a su descanso. «¿Qué haces aquí?», se preguntó cuando lo vio. «Te traje algo». Carlos le mostró una fiambrera térmica. «Comida casera. La hice yo mismo». «¿La hiciste tú?». Isadora lo miró como si le hubieran crecido 2 brazos más. «Carlos, tú ni siquiera sabías freír un huevo». «Aprendí. En YouTube hay tutoriales para todo». Isadora abrió la fiambrera desconfiada. Dentro había arroz, frijoles, pollo a la parrilla y ensalada. Nada sofisticado, pero olía bien. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque una mujer embarazada necesita alimentarse bien, y la comida de restaurante todos los días no puede ser buena». «Carlos, yo como en la cocina aquí mismo. Me como las sobras». «No es lo mismo». Isadora se quedó mirando la comida como si fuera una bomba a punto de explotar. «No puedo aceptarla». «¿Por qué no?». «Porque es raro que tú me cocines».
Raro bueno o raro malo. Raro diferente. Entonces cómetela. Sofía necesita una buena nutrición. Fue la primera vez que Carlos dijo el nombre de la hija de ella, como si fuera algo natural. Isadora se dio cuenta, y Carlos vio que ella se daba cuenta. Está bien, dijo finalmente. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Lo sé. Carlos se quedó allí parado, sin saber qué hacer mientras ella comía. Era raro estar cerca de Isadora sin peleas, sin tensión, solo hablando normalmente. «Está rica», dijo ella después de algunas cucharadas. «¿En serio? ¿No se quemó?» «No, está bien sazonada». Carlos sonrió como un tonto. Parecía un niño que había acertado una respuesta difícil en la escuela. «Mañana te traigo más». «Carlos, solo comida, nada más. Solo quiero asegurarme de que tú y Sofía se están alimentando bien». Isadora suspiró. «Está bien, pero solo comida». Al día siguiente, Carlos apareció de nuevo. Esta vez trajo una lasaña que tardó 3 horas en hacer y quedó un poco torcida. Pero Isadora se la comió toda. «¿De verdad estás cocinando?», preguntó incrédula. «Todas las noches cuando llego a casa, estoy aprendiendo una receta nueva todos los días». «¿Por qué?» «Porque quiero cuidar de ustedes». La palabra «ustedes» quedó suspendida en el aire. Isadora y Sofía, como si ya fueran su familia. En la tercera semana viviendo juntos, Carlos llegó al restaurante y se dio cuenta de que Isadora no estaba allí. «¿Dónde está?», le preguntó al maître francés. «Mademoiselle Isadora no ha venido hoy». Dijo que no se sentía bien. El corazón de Carlos se disparó. «¿No se siente bien?». «¿Cómo?». «No lo sé, monsieur. Solo llamó diciendo que no vendría». Carlos salió corriendo del restaurante. Recordó la dirección que Isadora le había dado tiempo atrás para la entrega de los documentos del divorcio. Rezó para que aún viviera allí. 20 minutos después, estaba llamando a la puerta de un pequeño apartamento en la zona este. Isadora abrió la puerta en pijama, con la cara hinchada, el pelo desordenado. «Carlos, ¿qué haces aquí?». «Supe que no fuiste a trabajar». «¿Estás bien?». «Solo estoy cansada». «Isadora, tienes cara de que te pasó algo». Ella suspiró y le abrió la puerta para que entrara. El apartamento era minúsculo, sala, cocina y dormitorio, todo junto. Muebles sencillos, todo muy limpio pero claramente de segunda mano. «Tuve unas contracciones esta mañana», admitió. «Nada grave, pero decidí no forzarme». «¿Contracciones? ¿Pero no es demasiado pronto?». «Son contracciones de Braxton Hicks, normales en el 7º mes, pero hoy fueron más fuertes». Carlos la miró preocupado. «¿Fuiste al médico?». «Carlos, una consulta privada cuesta 300. Solo voy cuando es una emergencia». «¿300? ¿Solo eso?». «Es solo eso para quien lo tiene. Para quien no lo tiene es casi un salario». Carlos tuvo ganas de sacar su tarjeta y resolverlo allí mismo, pero recordó lo que ella le había dicho sobre no aceptar caridad. «¿Y si voy contigo como acompañante?». «¿Acompañante? ¿Como marido? ¿Ex marido?». «No sé, ¿el padre del niño?». «Carlos, no eres el padre, pero puedo fingir que lo soy. Al médico no le hará diferencia». Isadora lo miró desconfiada. «¿Por qué harías eso?». «Porque estoy preocupado por ustedes». 2 horas después, estaban en la clínica privada más cara de la ciudad. Carlos pagó la consulta, los exámenes, todo lo que el médico pidió. Se quedó al lado de Isadora en la sala, sosteniendo su mano durante la ecografía. «Todo está normal», dijo el médico. «El bebé está sano, creciendo bien. Las contracciones son de entrenamiento. Pero la señora necesita descansar más». «Trabaja como camarera», dijo Carlos. «Pasa de pie todo el día. No es recomendable. En el último trimestre, lo ideal es un trabajo más ligero». «Doctor, yo necesito trabajar», intervino Isadora. «No puedo quedarme en casa». «Lo entiendo. Pero necesita reducir el ritmo. De lo contrario, podría tener un parto prematuro». En el coche, de regreso a casa, Carlos se quedó callado hasta que no pudo más. «Isadora, déjame ayudarte. No es caridad, es una inversión». «¿Inversión?». «Una inversión en el futuro que quiero tener con ustedes». «Carlos, deja de hablar así. Ni siquiera sabes si soportarás volver a vivir conmigo. Solo hay una forma de averiguarlo». Isadora se quedó callada, mirando por la ventana. «¿Sabes lo que más me asusta?». «¿Qué?».
Que estás siendo tan bueno ahora que estoy empezando a confiar de nuevo. ¿Y si cambias de opinión? Si te cansas de jugar a la familia feliz. No voy a cambiar de opinión. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque pasé 2 años miserables sin ti, porque conseguí todo lo que pensaba que quería. Dinero, éxito, una mujer bonita, y no sentía nada. Era como si hubiera muerto por dentro. ¿Y ahora? Ahora me siento vivo de nuevo. Cuando llegaron a su edificio, Carlos la ayudó a subir las escaleras. El ascensor estaba averiado, y eran 3 pisos. Isadora, este lugar no es bueno para ti. Es lo que puedo pagar. ¿Y si vivieras en un lugar mejor? ¿Con qué dinero? ¡Con el mío! Carlos, ya hablamos de eso. Escucha mi propuesta antes de rechazarla. Se detuvieron en el pasillo frente a la puerta de su apartamento. Vive conmigo. ¿Qué? Vive conmigo. No como pareja, como, no sé, como amigos. Tú tienes tu habitación, yo tengo la mía. Sin presión, sin exigencias. Solo para que pueda cuidar de ti en los últimos meses del embarazo. Carlos, te volviste loco. ¿Por qué? Mi apartamento tiene 4 dormitorios. Te quedarías en la habitación de invitados con tu propio baño. Tendrías todas las condiciones para descansar, alimentarte bien, llevar un control prenatal adecuado. ¿Y después de que nazca el bebé? Después lo vemos. Si quieres quedarte, te quedas. Si quieres irte, te ayudo a alquilar un lugar agradable. Carlos, ¿por qué harías eso? Porque quiero ser parte de la vida de ustedes. Y si para eso necesito demostrar que he cambiado, entonces eso es lo que haré. Isadora se quedó mirándolo como si tratara de ver dentro de su alma. ¿Sin exigencias? Preguntó. Ninguna. ¿Sin presión para que volvamos? Ninguna. ¿Y si decido que no quiero nada contigo? Lo acepto, Carlos. Si esto es algún tipo de juego, no es un juego, Isadora. Es lo más serio que he hecho en mi vida. Ella abrió la puerta de su apartamento y se quedó allí parada pensando. Carlos casi podía oír sus pensamientos, sopesando los pros y los contras. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo necesitas? Unos días. Está bien. Pero mientras tanto, déjame seguir trayéndote comida, ¿sí? Carlos bajó las escaleras, sintiéndose un poco ansioso, un poco esperanzado. Había hecho la propuesta más loca de su vida, pero también la más sincera. Llegó a casa y por primera vez en años, el apartamento en el ático le pareció demasiado vacío. 4 dormitorios, 3 baños, una sala gigante, un balcón con vista al parque. Todo impecable, todo caro, todo sin vida. Se imaginó a Isadora allí con su gran barriga, caminando por la casa en pantuflas. Se imaginó al bebé llorando en la madrugada, juguetes esparcidos por la sala, biberones en el fregadero de la cocina, y por primera vez, el desorden le pareció más atractivo que el orden. 2 días después, Isadora llamó. Carlos, hola, acepto tu propuesta. El corazón de él casi se detuvo. ¿En serio? Sí, pero con condiciones. Las que sean. Primera, yo pago parte de los gastos. No mucho, pero algo. No me sentiré como una mantenida. De acuerdo. Segunda, dividimos las tareas de la casa. No voy a convertirme en tu ama de llaves. Hecho. Tercera, nada de intimidad física. Somos amigos viviendo juntos, no una pareja. Entendido. ¿Y Carlos? Sí. En la primera pelea fuerte, la primera vez que pierdas la paciencia conmigo, me iré ese mismo día. No habrá peleas. Siempre las hay. Con nosotros siempre las hubo. Entonces, aprenderemos a pelear bien, sin gritar, sin ofender, sin lastimar. Isadora se quedó callada un rato. ¿Cuándo puedo mudarme? Hoy, si quieres. Carlos, ¿estás seguro de esto? Porque no hay vuelta atrás. Si sale mal esta vez, se acaba para siempre. Estoy seguro y no saldrá mal. ¿Cómo puedes saberlo? Porque esta vez sé lo que arriesgo a perder. Cuando colgó el teléfono, Carlos miró el apartamento con otros ojos. En unas horas, Isadora estaría allí. Y en unos meses, habría un bebé llorando en esos dormitorios silenciosos. Su vida estaba a punto de volverse al revés y, por primera vez en años, no veía la hora de que eso sucediera. Tenía una familia que reconquistar y esta vez no lo arruinaría. Isadora se mudó el fin de semana siguiente. Llegó con 2 maletas pequeñas y una cara de quien se estaba lanzando a un abismo sin saber si habría tierra al otro lado.
Carlos la ayudó a subir las maletas. Le mostró la habitación que sería suya, el baño. Le explicó cómo funcionaba todo en el apartamento. «¡Wow!», dijo ella mirando la vista desde el balcón. «Olvidé lo grande que era aquí. Puedes cambiar lo que quieras. La decoración, los muebles, lo que necesites para sentirte cómoda». «Carlos, no voy a remodelar tu casa. Soy una invitada, no la dueña». «No eres una invitada, eres, no sé, una compañera de casa. Una compañera de casa embarazada del hijo de otro hombre», completó Isadora como si quisiera recordarles a ambos la extraña situación que estaban viviendo. Los primeros días fueron muy raros. Circulaban por la casa sin saber muy bien cómo actuar el uno con el otro. Carlos se iba a trabajar temprano y volvía con comida lista para la cena. Isadora organizaba sus cosas, descansaba, leía sobre bebés en internet. «¿Cómo te fue el día?», él preguntaba cuando llegaba. «Tranquilo». «¿Y el tuyo?». «Ajetreado». «¿Te traje la lasaña que te gustó?». «Gracias». Conversaciones educadas, distantes, como dos extraños compartiendo un apartamento. Pero poco a poco la naturalidad fue volviendo. Carlos descubrió que Isadora se despertaba a las 3 de la madrugada, todas las noches, porque Sofía pateaba y no la dejaba dormir. Comenzó a dejarle té de manzanilla, listo en el termo con una notita: «Para cuando la bichito no te deje dormir». Isadora descubrió que Carlos había desarrollado una manía por la limpieza y pasaba la aspiradora por toda la casa todos los días. «¿Te volviste un ama de casa?», bromeó ella. «Quiero que todo esté perfecto para cuando llegue Sofía», respondió él sin darse cuenta de que había hablado, como si la niña fuera su hija también. En la tercera semana viviendo juntos, Isadora se sintió mal en la madrugada. Carlos se despertó con ella, gimiendo de dolor en la habitación de al lado. «Isadora», llamó tocando a la puerta, «¿estás bien?». «Creo que no». Carlos entró y la encontró acurrucada en la cama, sujetándose la barriga. «¿Son contracciones?». «No sé, me duele mucho». «Vamos al hospital ahora». Carlos podría ser una falsa alarma. «¿Y si no lo es?». «Vamos al hospital». Descubrieron que era un parto prematuro. 8 meses. Sofía había decidido que quería nacer antes de tiempo. «Todo está bien», explicó el médico. «Un bebé de 8 meses nace sano, pero tendremos que hacer una cesárea». «¿Cesárea?». Isadora estaba aterrorizada. «¿Por qué?». «El bebé está de nalgas. Un parto normal sería arriesgado». Carlos le tomó la mano. «Todo saldrá bien». «No puedes entrar a la sala», dijo ella asustada. «Solo el marido o el compañero puede». «Soy tu compañero», dijo Carlos sin pensarlo. «Carlos, para ellos lo soy. Si tú me dejas». Isadora lo miró con lágrimas en los ojos. «¿De verdad quieres entrar?». «Quiero estar con ustedes en el momento más importante de sus vidas». 2 horas después, Carlos estaba con ropa de cirugía, sosteniendo la mano de Isadora mientras los médicos hacían la cesárea. «¿Te duele?», preguntó. «No, estoy anestesiada, pero me muero de miedo». «Estoy aquí, no me iré». «Carlos, sí. Gracias por todo». «No tienes que dar las gracias. Yo te agradezco a ti por haberme dejado ser parte de esto». «Ya podemos ver la cabecita», anunció el médico. «Un poco más». Y entonces se oyó un llanto fino y agudo que llenó toda la sala de cirugía. Sofía había nacido. «Es una niña preciosa», dijo el médico, levantando a la bebé para que la vieran. Carlos miró a ese ser rojizo, pequeño, lleno de vida, y comenzó a llorar como un niño. No podía parar. Era lo más hermoso que había visto en su vida. «¿Quiere cortar el cordón?», preguntó el médico. «¿Yo? Pero si yo no soy...». «Córtalo», dijo Isadora con la voz entrecortada. «Córtalo por ella». Carlos tomó las tijeras con manos temblorosas y cortó el cordón umbilical de Sofía. Oficialmente, ella ahora era una persona independiente, y él había sido parte del momento en que se separó de su madre para vivir en el mundo. «¿Quieres sostenerla?», preguntó la enfermera. Carlos miró a Isadora pidiendo permiso. Ella asintió llorando. Cuando le pusieron a Sofía en sus brazos, Carlos sintió que el mundo se detenía. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. Sus ojitos cerrados, su boquita haciendo muecas, sus manitas minúsculas moviéndose. «Hola, Sofía», susurró. «Soy Carlos.
Cuidaré de ti y de tu madre por el resto de mi vida. La niña dejó de llorar cuando escuchó su voz, como si ya la reconociera. Carlos miró a Isadora y vio que ella también estaba llorando. Es perfecta, dijo. ¿Es nuestra perfecta?, corrigió Isadora, y las palabras salieron de su boca sin pensarlo. ¿Nuestra? Había dicho nuestra. En los días siguientes en el hospital, Carlos no se separó de las dos. Durmió en el incómodo sillón. Ayudó con las tomas, cambió pañales, se levantó en la madrugada cuando Sofía lloraba. No tienes que hacer esto, dijo Isadora el segundo día. Ella no es tu responsabilidad. Sí lo es, respondió Carlos dándole un biberón a Sofía. Desde el momento en que decidí ser parte de sus vidas, ella se convirtió en mi responsabilidad también. Carlos, ¿estás seguro? Criar a un hijo no es un juego, es para toda la vida. Lo sé, y quiero que sea para toda la vida. ¿Y si un día te cansas? Si conoces a alguien que quiera tener hijos biológicos tuyos, Isadora, deja de buscar problemas donde no los hay. Sofía es mi hija ahora, y punto. ¿Tu hija? Nuestra hija, corrigió él mirándola a los ojos, si me dejas. Cuando salieron del hospital una semana después, eran una familia extraña. No convencional, pero una familia. Carlos conducía despacio. Isadora en el asiento trasero con Sofía en brazos, los dos nerviosos por la responsabilidad de llevar a un bebé recién nacido a casa. ¿Y si llora toda la noche?, preguntó Isadora. Nos turnamos, respondió Carlos. Yo la atiendo una noche, tú la otra. Pero tú trabajas. El trabajo puede esperar, ella no. En casa, Carlos había transformado uno de los dormitorios en una habitación para bebés. Cuna, cómoda, sillón para amamantar, cambiador. Todo lo que un niño necesita. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó Isadora con la boca abierta. Mientras estabas en el hospital. Quería que ella llegara a una casa de verdad. Carlos, eso debió costar una fortuna. ¿Y qué? ¿Para qué sirve el dinero si no es para cuidar de las personas que amamos? ¿De las personas que amamos? Él lo había dicho de forma natural, sin pensar, y Isadora se dio cuenta. ¿Nos amas?, preguntó en voz baja. Las amo más que a mi propia vida, respondió Carlos sin dudarlo. Te amo de la misma manera que siempre lo hice, solo que ahora sin celos, sin paranoia, sin miedo, y amo a Sofía como si hubiera nacido de mí. Carlos, no tienes que decir nada. Sé que todavía no confías completamente, sé que todavía tienes miedo, pero voy a demostrarte todos los días que he cambiado, que soy el hombre que se merecen. En los meses siguientes, Carlos lo demostró. Se levantaba en la madrugada para darle el biberón. Cambiaba pañales sin quejarse. Llevaba a Sofía al pediatra. Jugaba con ella en el suelo de la sala. Isadora lo observaba todo, un poco incrédula. El hombre que se quejaba cuando un niño hacía ruido en casa de sus parientes, ahora hablaba con un bebé de 3 meses, como si ella entendiera cada palabra. «Hola, mi princesa», decía todas las mañanas cuando Sofía se despertaba. «¿Dormiste bien? Papá va a prepararte un cereal rico». Papá. Se llamaba a sí mismo papá de forma natural, sin forzarlo, como si siempre lo hubiera sido. «Carlos», dijo Isadora un día, «¿estás seguro de que no te arrepientes?» ¿De qué? De haberte convertido en padre de la noche a la mañana, de haber renunciado a tu vida de soltero para cuidar de un bebé que ni siquiera es tuyo. Carlos dejó de darle comida a Sofía y miró a Isadora con seriedad. Isadora, en los últimos 6 meses he sido más feliz que en los últimos 2 años enteros. Despertarme todos los días sabiendo que están aquí, que son parte de mi vida, que puedo cuidar de ustedes, es lo mejor que me ha pasado. Incluso despertándome en la madrugada, con el llanto, el desorden y toda la confusión que trae un bebé, especialmente por eso. Este desorden significa vida, Isadora. Esta casa era un mausoleo antes de que ustedes llegaran. ¿Y no echas de menos tu antigua vida, las fiestas, las mujeres, la libertad? ¿Qué libertad? ¿Libertad para qué? ¿Para sentirme vacío por dentro? ¿Para acostarme con mujeres a las que no amo? ¿Para despertarme todos los días, sin un propósito? Carlos, mi vida comenzó de nuevo cuando ustedes llegaron aquí. Antes de eso, era solo existencia. Fue en ese momento que Isadora se dio cuenta de que se había enamorado de él de nuevo. No del hombre que él era antes,
sino del hombre en el que se había convertido, del padre dedicado, del compañero presente, del hombre que se despertaba sonriendo, porque tenía una familia que cuidar. Carlos, dijo poniendo a Sofía en la cuna después de la toma. Sí, te amo. Carlos se detuvo en medio de la sala, como si le hubiera dado una descarga. ¿Qué? Dije que te amo de nuevo. Diferente a como era antes, pero te amo. ¿En serio? ¿Hablas en serio? Sí. Me enamoré del hombre en el que te convertiste, del padre que eres para Sofía, del compañero que has sido conmigo. Carlos se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que ella cambiara de opinión. ¿Puedo besarte?, preguntó. Puedes. El beso fue diferente a todos los que se habían dado. No había desesperación, ni prisa, ni miedo. Era un beso con certeza, con paz, con un amor maduro. Te amo tanto, susurró Carlos cuando se separaron, tanto que no me cabe en el pecho. Yo también. Y amo como amas a nuestra hija. Nuestra hija. Ahora ella también lo decía de forma natural. ¿Te casas conmigo?, preguntó Carlos de la nada. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo de nuevo, pero de la manera correcta esta vez? Carlos, acabamos de asumir que estamos juntos. ¿Y qué? Quiero que sean mi familia oficialmente. Quiero adoptar a Sofía. Quiero que ella lleve mi apellido. Quiero que todo el mundo sepa que son míos. Isadora se rió y lloró al mismo tiempo. ¿Me estás pidiendo matrimonio en medio de la sala con Sofía durmiendo en la cuna? Sí, es el lugar perfecto. Nuestra casa, nuestra hija, nuestra vida. Entonces sí, acepto casarme contigo de nuevo. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en su casa, con Sofía de 1 año en brazos de Isadora, Carlos y Isadora se casaron por segunda vez. Esta vez no hubo una gran fiesta, invitados importantes ni ostentación, solo familia, amigos de verdad y mucho amor. Los declaró marido y mujer, dijo el juez. Puede besar a la novia. Cuando se besaron, Sofía aplaudió y se rió, como si estuviera felicitando a sus padres. Creo que nos aprobó, rió Isadora. Claro que nos aprobó. Sabe que ahora tiene una verdadera familia. 2 años después, Carlos estaba en el mismo balcón, donde un día se había sentido vacío, pero ahora observaba a Isadora jugar con Sofía en el suelo de la sala. La niña, ahora de 3 años, corría por la casa gritando «¡Papá, papá!» cada vez que él llegaba del trabajo. «¡Papá, mira!». Sofía le mostraba un dibujo que había hecho en la escuela. «¡Qué hermoso, princesa! ¿Es nuestra familia?». «Sí. Este es papá, esta es mamá y esta soy yo». Carlos guardaba todos los dibujos en una carpeta especial. Eran tesoros más valiosos que todos los contratos millonarios que había firmado. «Carlos», Isadora se acercó tirando de su mano. «Necesito contarte algo». «¿Qué?». «Estoy embarazada». Carlos se quedó sin reaccionar por unos segundos. «¿Embarazada de verdad?». «¿De verdad?». 8 semanas. Pero si tomas la pastilla, a veces los anticonceptivos fallan», sonrió ella. «¿Estás enojado?». «¿Enojado?». Carlos la tomó en brazos y dio vueltas por la sala. «Estoy loco de felicidad. Sofía va a tener un hermanito. O una hermanita. Da igual. Otro hijo nuestro». Sofía corrió hacia ellos. «Papá, ¿por qué están gritando?». «Porque vas a tener un hermanito, princesa, de verdad. ¿Va a vivir en la barriga de mamá?». «Sí, viva. Le enseñaré a jugar». Esa noche, después de acostar a Sofía, Carlos e Isadora se quedaron en el balcón hablando del futuro. «Nunca imaginé que mi vida sería así», dijo Isadora, con la cabeza apoyada en su hombro. «¿Cómo?». «Feliz, completa, realizada. Yo tampoco pensé que la felicidad era dinero. En el banco y una mujer bonita a mi lado. ¿Y ahora?». «Ahora sé que la felicidad es despertarse todos los días con un propósito. Es tener una familia que cuidar. Es ser amado de verdad. Es marcar la diferencia en la vida de las personas que más importan. Tú marcas la diferencia en nuestra vida todos los días. Ustedes salvaron la mía. Si no fuera por ese encuentro en el restaurante, yo seguiría siendo un hombre vacío, fingiendo que era feliz. No fue casualidad, Carlos, fue el destino. Lo fue. Teníamos que separarnos para madurar, para que tú aprendieras a ser un hombre de verdad y yo aprendiera a ser fuerte, para que cuando volviéramos a estar juntos, fuera para siempre». «¿Y ahora es para siempre?».
Ahora es para siempre. Carlos miró dentro de la casa, donde Sofía dormía en su habitación rosa, rodeada de juguetes y amor, donde en unos meses habría otra cuna, otro niño, más desorden y más felicidad. Recordó al empresario arrogante que era 2 años atrás, al hombre que cenaba con su novia, mientras su exmujer embarazada servía mesas en el mismo restaurante, al tipo que pensaba que el éxito se medía en dinero y ostentación. Ese hombre había muerto el día que vio a Isadora trabajando embarazada, y en su lugar había nacido un padre, un marido, un hombre de verdad. Isadora dijo, besando su frente, «Sí, gracias». ¿Por qué? Por haberme dado la oportunidad de ser el hombre que se merecen. Gracias a ti por haberte convertido en ese hombre. Cuando entraron a dormir, Carlos pasó por la habitación de Sofía para darle las buenas noches. La niña dormía abrazada a un osito de peluche, una respiración tranquila de una niña amada. «Buenas noches, mi princesa», susurró. «Papá te ama mucho». Y por primera vez en su vida, Carlos se durmió sabiendo exactamente cuál era el sentido de su vida. Cuidar de esas 2 personas y pronto 3, que habían transformado su existencia vacía en una vida llena de significado. El empresario millonario había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en el banco. Estaba allí en esa casa sencilla, pero llena de amor. En esa familia que casi perdió por orgullo y que reconquistó con humildad. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, con Sofía saltando en la cama, gritando, «¡Papá, despierta!», Carlos sonrió sabiendo que era el hombre más rico del mundo. Fin de la historia.